Bueno, buenas noches a todos. Un saludo después de vacaciones. Voy a esperar un ratico a que se conecte más gente. Hoy vamos a hablar de la importancia del sueño y cómo podemos ayudar a repararlo, pues con algunos tipsitos eh, que nos pueden ayudar. Esos tips que voy a dar también sirven mucho para las personas que viajan, para el jet lag. Entonces, vamos a hablar de eso. Yo hace mucho tiempo quiero hablar de entrenamiento, pues, pero no he tenido, no se nos ha dado pues como el tiempo para hablar de entrenamiento. Me parecería muy chévere hablar de entrenamiento, pero pues vamos a ver para qué nos alcanza el tiempo y vamos a hablar de un punto muy importante y es reconocer que mi proceso es personal, es muy importante, me parece. Ese punto lo he querido tocar mucho porque he visto esta semana la gente llegar al consultorio muy asustada, o porque venía con un proceso y no sabe si va a llegar a donde quiere, con una cantidad de desinformación y de información errónea, haciendo una cosa, esta, la otra, pero no haciendo un solo proceso. Entonces también enfocándose como en los procesos que hacen los demás. Entonces vamos a tratar de profundizar pues en varios aspectos, y si no, pues nos queda para otro live. Entonces, del descanso. Pero en este caso nos vamos a enfocar más que todo en el ciclo circadiano. El ciclo circadiano, eh, el ciclo circadiano es el reloj biológico del cuerpo que está perfectamente sincronizado con el planeta y con todos los seres y todo lo que lo habita, ¿sí? Entonces el ciclo circadiano, pues obviamente el cuerpo trata de estar sintonizado exactamente en cómo funciona la biología del planeta. ¿Cómo hace esto el cuerpo? Entonces él trata de activarse cuando se da la luz, cuando se inicia la luz, y trata de bajar la energía o de desactivarse cuando llega la noche o se desactiva la luz, ¿cierto? Entonces, al tratar de seguir ese ciclo y con ese reloj biológico, es lo primero que debemos tener como sincronizado, bien sincronizado con nuestro planeta, el reloj biológico, ¿sí? Entonces vamos a hablar de qué pasa cuando falta el descanso. El descanso puede faltar por varias razones. Una, puede faltarle a una persona que duerme normalmente todos los días muy poco, 5 horas, 4 horas, 3 horas, que eso digamos que es una falta de descanso parcial. Una falta de descanso total la experimentan las personas que, por ejemplo, tienen bebés o niños pequeños que se tienen que despertar mucho como a, darles el tetero, o que los niños tienen pesadillas mientras se les cuadra el sueño y todo eso. A veces se da una, una ausencia total del descanso para ese tipo de personas que están pasando por esas experiencias, o personas que tienen de pronto dos trabajos o jornadas de 24 horas en sus trabajos, como los médicos, que yo tengo muchos amigos y pues obviamente se acostumbran a no descansar, pero realmente eso tiene que influir en algo, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que debemos tratar de sincronizar es el ciclo circadiano, que es lo más importante. Que entendamos que hay hormonas que solamente se producen en la noche. Las hormonas son pulsátiles. Las hormonas se producen en ciertos momentos del día de manera pulsátil, ¿sí? No es que salió en una hora fija y secretó tanto, no, sino que a través del día ella lo va haciendo de manera pulsátil. Hay una hormona directamente relacionada con el descanso que se llama cortisol. ¿Qué es lo que hace esa hormona? Cuando el cuerpo está bajo una condición de estrés extrema, lo que hace es retener las dos formas de combustible que hay, que son los carbohidratos y la grasa. Entonces, cuando el cuerpo está bajo un nivel de estrés extremo, el cortisol se genera, y el cortisol lo que hace es
no permitir que se libere ni la grasa ni los carbohidratos. Entonces no sé si recuerdan cuando estaba uno pequeñito que cuando uno estaba pequeñito, que uno salía al tablero o leía alguna cosa en el colegio, lo que fuera, o pasaba por un examen que fuera muy difícil y llegaba a la casa y le dolía todo el cuerpo, se sentía como magullado, como si le hubiera pasado un tren por encima. Y lo que pasa realmente es que como no se libera nada de energía, el cuerpo inmediatamente se agota, ¿cierto? Y se autorregula para no liberar nada de energía. Ese es el cortisol. Esa es la primera razón por la que debemos tener un buen descanso, porque cuando el cortisol está muy elevado, obviamente los niveles de acumulación de grasa se elevan, ¿cierto? Entonces tenemos que tener primero que todo presente la nivelación del cortisol. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces lo recomendado es que se duerma mínimo 6 horas completas. Completas es no que usted se meta a la cama y pelee durante 2 horas y durmió 4, no. Es que usted duerma las 6 horas completas, incluyendo esas 2 que peleó. Una persona que se demore más de 15 minutos en quedarse dormida ya se considera un candidato perfecto para el insomnio. Entonces deben ponerle mucho cuidado a eso. ¿Qué nos puede ayudar? Por ejemplo, primero que todo está comprobado que las pantallas azules de los aparatos electrónicos y las emisiones de ondas electromagnéticas, como nosotros somos cuerpos magnéticos y nosotros vibramos, atraemos y emitimos electricidad, cuando estamos rodeados de muchos aparatos electrónicos, pues obviamente nos vamos a ver privados de ese descanso porque el cerebro siempre va a estar buscando cómo arreglarlos, cómo organizarlos, cómo ponerles atención. Entonces lo primero que debemos hacer es tener una buena higiene para irnos para la cama. Una buena higiene para irnos para la cama es tener una una previa preparación que nos permita dormirnos a la hora precisa para que podamos entonces descansar mínimo 6 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, llegar a casa y empezar a apagar todos los aparatos electrónicos, o hay unos que ya, por ejemplo, tienen la opción de night shift. Entonces, el night shift es una luz que se pone como especial, como amarilla, de pronto la han visto en el iPad o en los iPhone nuevos, que se pone amarilla para bajarle precisamente esa luz azul a la intensidad, que esa luz azul lo que hace es reactivar el cerebro y no permitirle descansar. Entonces cuando ustedes apagan todos los aparatos electrónicos o empiezan a disminuirle la luz, ponen ciertos spots de luz en la casa y no dejan todas las luces prendidas para estar atentos, el cuerpo empieza ahí mismo a entender por su reloj biológico que ya se tiene que empezar a desactivar. Eso es supremamente importante. Hay otro punto muy importante y es la temperatura cuando nos vamos a dormir. Si el core, o sea, toda la zona abdominal, incluyendo pues lumbares, dorsales, serratos, oblicuos, abdomen bajo, medio, alto, ¿cierto? Toda la zona abdominal, el triángulo del core, si está a muy elevada temperatura, se comprobó en un estudio reciente, va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. Entonces, ¿qué pueden hacer con respecto a eso? Lo que pueden hacer es tomar una ducha de agua fría y ponerse precisamente en la zona del core el chorro de agua fría, más o menos por unos 4 o 5 minutos, y ya cuando se van a dormir ya caen derecho, ¿cierto? Porque le bajan por lo menos 1 grado de temperatura al core y eso va a permitir que se relajen mucho más rápido. Como ustedes saben, la energía del cuerpo la forma en el core y la lleva a todas las extremidades para que se den todos los movimientos. Entonces, si le bajamos 1 grado de temperatura al core, vamos a lograr relajarnos mucho más rápido y dormirnos mucho más rápido. ¿Qué más puede ayudar para eso? Las sábanas o la temperatura de la cama. Por eso es que se venden sábanas de 200 hilos, de 300, de 400, ¿cierto? Porque esas sábanas son mucho más frías.
Esas sábanas también ayudan a que se le baje la temperatura al core y que ustedes tengan un sueño mucho más profundo, ¿cierto? Bueno, entonces esos son como tipsitos para irse a dormir a la cama. También se pueden tomar un té que sientan que les funcione, que les relaje. Es muy bueno el de jengibre con cúrcuma, ese ayuda mucho a relajar. Hay otros que son indicados precisamente solo para eso. Hay té de valeriana también que es supremamente bueno para dormir. El té de hoja de coca también es súper bueno, con ese también duerme uno excelentemente. Entonces las infusiones calientes también pueden ayudar. Hay otro tipcito que también nos puede ayudar a tener un mejor descanso y es que la última comida se haya hecho por lo menos con 3 horas de anticipación de irnos a la cama. ¿Por qué? No porque comer carbohidratos por la noche engorda, eso es un mito mandado a recoger, no porque no se pueda comer por la noche no sé qué cosa, que porque es que nada de eso, sino simplemente porque la digestión se demora mínimo 3 horas. Entonces, para usted poder tener el estómago liviano y vacío, pues debe procurar hacerlo. Pero si usted es una persona que tolera la digestión de comida pesada por la noche e inmediatamente se va a dormir, concilia sueño profundo, no hay ningún problema tampoco. Hay unos que les funciona mejor una cosa, otros otra. Por acá nos dice Mónica Celis que agua de lechuga. Yo se había escuchado que el agua de lechuga, mi abuela decía que era muy buena para dormir, pero pues la verdad yo no tengo ni idea, no, nunca la he probado. Si Moni nos cuenta, podemos seguir su consejo, que yo siempre he querido saber cómo se hace el agua de lechuga, pero la verdad es que nunca la he ensayado. Bueno, hay otro punto y es que, como les estaba diciendo ahorita, nosotros somos cuerpos eléctricos, producimos electricidad. Como todo el tiempo estamos rodeados y alejados del polo a tierra, no estamos en contacto directo con la tierra, pues si nosotros venimos de la tierra, obviamente nos sobrecargamos mucho. Entonces, por eso es que muchas veces tocan la puerta de un carro y se electrocutan, o tocan a otra persona y se electrocutan. Entonces, lo que tienen que hacer para descargar todo ese magnetismo que se le ha contagiado de otras personas, de otros objetos, o simplemente estar desprendido de la tierra, es descargarse. Esto sirve mucho para las personas que viajan constantemente. Inmediatamente se baja uno del avión o cuando uno se sienta muy cargado, ¿qué hace? Se va. Yo les voy a decir cuáles son los conductores para uno descargarse. Entonces se pueden ir a lodo, se pueden ir a grama, se pueden ir a pantano, a arena y caminar allí un ratico y van a sentir que se descargan completamente. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, que la gente cuando llega a la arena dice, ay, caminé en la arena, me relajé, tan rico la arena, porque la arena es un conductor, es un polo a tierra, entonces ahí también se pueden descargar. Se pueden descargar de muchas maneras, pero lo más fácil es que lo hagan con la tierra, ¿cierto? Entonces, acuérdense, lodo, tierra, pantano, grama o arena. La madera no es conductor, el concreto es semiconductor, ¿cierto? Hay elementos que son más polo a tierra, entonces deben procurar elementos que les permitan descargar toda esa sobrecarga que nos producen los aparatos electrónicos, e inclusive entre nosotros mismos nos producimos esas cargas, pues porque obviamente todos somos cuerpos eléctricos, ¿cierto? Entonces descargarse, eso es muy importante. Hay otro punto muy importante que tiene que ver con el sueño y es la salud del sistema digestivo, en especial de nuestro segundo cerebro, que es el colon. ¿Sí? Ustedes saben que se han hecho muchos estudios que están por probarse porque todavía no se han comprobado, pero ya están más que verificados, digámoslo así, que nuestro segundo cerebro, de donde se produce la mayor cantidad de serotonina, es en el intestino grueso. La serotonina es la hormona de la felicidad del sueño profundo, ¿cierto? No todas las hormonas se producen en la cabeza, se producen también en otras partes del cuerpo. Entonces es muy importante, para que se produzca la cantidad correcta de serotonina, tener nuestros intestinos poblados con buena flora intestinal. ¿Cómo ayudamos a la flora intestinal?
Yo he hablado de eso en muchos live y es con los alimentos fermentados. A mí personalmente los fermentados no me gusta hacerlos con sal ni con nada. Yo el alimento lo fermento solo, completamente solo. Lo que más me gusta fermentar es cebolla, es lo que más utilizo, pero también pueden hacer, por ejemplo, si no tienen a la mano cebolla o quieren una fruta, la manzana, la pera o las frutas que se oxidan, cuando se oxidan crían probióticos ahí. Entonces una persona, por ejemplo, que tenga una intoxicación alimentaria, que se le haya ido toda la flora intestinal con diarrea o si les mandan de pronto medicamentos para una enfermedad y eso se les lleva toda la flora intestinal, la pueden repoblar con estas frutas oxidadas o con suplementos de probióticos. Yo estoy por probar uno que se llama ProGurt, una marca que me gustó mucho, que me llevaron a presentarme en estos días. Es una marca australiana que está acá en Colombia, con representación en Colombia, que tiene unos probióticos que vienen para 5 días, 5 sobrecitos. Yo todavía no los he probado porque estoy esperando que tengo un viaje para llevármelos para el viaje o para utilizarlos cuando llegue, porque generalmente cuando uno viaja, que ese es otro punto muy importante, en ese tránsito que hace el cuerpo en el avión muere mucha parte de la flora intestinal, sobre todo cuando hacemos vuelos de más de 10 horas transatlánticos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos generalmente a esos destinos, cuando esos vuelos de avión son tan lejos, nos da estreñimiento o nos da diarrea, porque la flora intestinal en gran parte muere en esos tránsitos. El cuerpo normalmente sufre como una condición de estrés muy fuerte cuando hacemos viajes en avión. Entonces, para repoblar esa flora intestinal o para mantenerla bien, lo que debemos hacer es consumir, pues uno de los puntos importantes es consumir alimentos altos en fibra o consumir los suplementos de probióticos como estos de ProGurt. Obviamente cuando los pruebes se los voy a compartir. Son cultivados de leche materna humana, pues obviamente no es que se lo extraigan a una humana, sino que ellos sacaron, ¿cierto? De una persona sacaron de una mujer sacaron pues como estos probióticos y pues obviamente los empezaron a cultivar, pues no es que se los saquen y se los saquen y se los saquen, no, obviamente no es así. Bueno, voy a mirar por acá que hay unas preguntas y ya continúo con el tema para que no se nos vayan muy largas. Bueno, eh, por aquí había una pregunta. Bueno, hoy precisamente, acá dice alguien, hoy precisamente me electrocuté terrible con una puerta. Ya sabes que puedes caminar sobre cualquiera de las superficies conductoras para descargar eso. Es bueno tomar fibra en la noche. La fibra es buena consumirla en cualquier momento. Obviamente hay que mirar cuánto tolera tu cuerpo. O sea, uno en un principio cuando empieza a consumir mucha fibra pueden pasar dos cosas. Una, o le da mucho estreñimiento o dos, se suelta demasiado. Entonces, pues obviamente lo más lógico es que se suelte. Pero hay personas que les pasa al contrario. Cuando yo empecé a hacer una dieta alta en fibra, yo me empecé a constipar muchísimo, me dio mucho estreñimiento. Pero la persona que me estaba ayudando me dijo simplemente ten paciencia que más o menos en 2 meses pues se te regulan las cosas y empiezas pues normal. Y así fue y así le pasa a muchas personas. Entonces la fibra como tal no tiene límite de consumo. Entre más fibra consumamos, obviamente mejor va a ser nuestra digestión y nuestra flora intestinal. Se dice que nuestros ancestros, muchas veces uno escucha por ahí, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué mis abuelos no se engordaron así? ¿Pero por qué mis abuelos no les dio diabetes?
pero porque a mis bisabuelos no les dio nada de estas enfermedades que da supuestamente, y es porque consumían demasiada fibra. ¿Pero por qué? Eran los mismos alimentos que nosotros consumimos, pero ¿qué pasa? Que la tierra ya está muy desnaturalizada, ya no tiene tantos, sobre todo minerales, y no tiene tantos nutrientes. Entonces, los alimentos que consumimos ahora tienen muy poca fibra en realidad. Entonces, hay que orientarse más por alimentos naturales que provengan de la tierra y ojalá que sean orgánicos, porque obviamente cuando reciben muchos pesticidas o el suelo es muy pobre, el alimento sale muy pobre en nutrientes. Hay un detalle muy importante y es que, por ejemplo, hay muchas marcas de jugos prensados en frío, de vegetales o de frutas, y hay un punto muy importante y yo quiero tener un invitado aquí en los live que se llama Organigo, que es un negocio de unos amigos muy bonito, que es de jugos prensados en frío, pero esos jugos prensados en frío son de vegetales y frutas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia? No lo digo yo porque lo sepa, sino porque ellos me lo contaron a mí y se los cuento a ustedes. Cuando esos jugos prensados en frío no provienen de vegetales o de frutas orgánicas, el nivel de toxicidad de todos los pesticidas y de todo lo que han recibido cuando se cultivaron se les triplica y se les aumenta, ¿cierto? Entonces usted ya no solamente se está comiendo los pesticidas que le echaron a eso cuando lo fumigaron, sino que eso ya es un tóxico muy bravo. Entonces, si van a consumir esos jugos, por favor, procuren que sean de vegetales y frutas orgánicas o, como les digo, de orgánico, ¿cierto? Bueno, eh, por acá me preguntan, hay otras preguntas por acá. ¿Qué recomiendas comer antes o después de un vuelo de 12 horas? Ah, bueno, ese es un punto súper buenísimo. Cuando lleguen de un viaje o un vuelo muy largo, obviamente la gente siempre quiere llegar a probar los platos más raros, que la comida nueva, que no sé qué. Si lo van a hacer, no lo hagan por lo menos por los primeros 2 días y oriéntense mucho a comer carnes blancas y vegetales. Eso les va a ayudar a que la flora que les queda todavía, la flora intestinal, no termine de morir, ¿cierto? Y ya si ustedes se suplementan con un suplemento probiótico o empiezan a comer alimentos altos en fibra, entonces ya si cuando lleguen unos 2 o 3 días en el paseo, pues pueden probar esas cosas. Realmente lo que deben procurar en los viajes es no tener deficiencias de nutrientes. Prueben lo que prueben, tomen lo que tomen. Ustedes saben que el licor obviamente es muy, muy, muy perjudicial, sobre todo para procesos de pérdida de grasa, pérdida de peso. El licor no es un nutriente, nunca se intercambiará con ningún alimento. El trago realmente se convierte en un tóxico inmediatamente entre el cuerpo y el cuerpo entra como en un conflicto para poderlo eliminar. Entonces realmente si se puede evitar, pues mucho mejor, ¿sí? Porque eso le va a quitar la capacidad del cuerpo para quemar grasa. Entonces, ¿qué les recomiendo? Vegetales, carnes blancas y comida muy liviana, ¿cierto? Hasta que empiecen a sentir que el estómago les está funcionando bien. Bueno, eh, bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, otro suplemento que les puede ayudar mucho en los viajes o cuando están sufriendo porque no están durmiendo bien o no tienen buenos niveles de descanso, puede ser la melatonina. La melatonina es una hormona que se vende como suplemento que también la pueden utilizar para regular el reloj biológico o el ciclo circadiano. No se debe utilizar más de 2 días. Una capsulita o una gomita, la venden en gomitas, cuando lleguen de un viaje largo o cuando sientan que no están descansando lo suficiente, que tienen el reloj biológico muy descuadrado. No más de 2 días. ¿Por qué? Porque como es una hormona, puede alterar la producción de la misma que se produce en nuestro cuerpo, haciendo que se deje de producir. Y es supremamente importante para el sueño profundo, ¿sí? Entonces,
La melatonina únicamente 2 días para regular después de un viaje largo o si notan que no están descansando lo suficiente. Hay otro punto que también les puede ayudar mucho a un descanso profundo y es el ejercicio. Está comprobado que las personas que entrenan antes de las 11 de la mañana tienen sueño mucho más profundo y mucho más provechoso y se logran dormir mucho más rápido, que era lo que les decía. Uno no se debe demorar más de 15 minutos en dormirse porque ya se considera un candidato para el insomnio. Entonces es muy importante esa parte. Bueno, entonces está la melatonina, el dormir bien, la salud del colon, el descargarse, que ya saben en qué tipo de superficie se pueden descargar, que eso es supremamente importante. Eh, Hay, por ejemplo, un punto y es que, como estaba hablando del entrenamiento del ejercicio, mucha gente considera que es mejor levantarse lo más temprano posible o de noche para hacer más ejercicio. Hay unos estudios eh, que son muy recientes que comprueban que el hecho de levantarse de noche puede producir algún distorsionamiento en ese reloj biológico que nosotros tenemos. Entonces, realmente ese reloj biológico como que entiende la actividad del cuerpo más o menos a las 7 de la mañana, que es cuando las hormonas empiezan a pulsar, se empieza a secretar el cortisol, se empieza a secretar la insulina, empieza pues ya como a tener sus niveles normales. Entonces, no crean, pues si hay personas que realmente no tienen sino ese horario para hacer ejercicio, pues está bien, no hay ningún problema. Pero de todas maneras, no crean que durmiendo 4 horas y yéndose a entrenar el triple van a tener mayores resultados, porque no es así. No siempre la persona que más entrena es la que tiene mejores resultados. El descanso es supremamente importante para que los músculos puedan recuperarse y usted pueda dar mayor intensidad en sus entrenamientos. Por ejemplo, ¿cuál es el ciclo que hacemos nosotros en CrossFit? Ciclo de entrenamiento. Entrenamos lunes, martes, miércoles, descansamos jueves, viernes, sábado, descansamos domingo. Entonces, lunes, pues en mi caso, para el programa que yo sigo, en CrossFit pues normalmente es intensidad baja, pero la mía es la más alta. Los lunes es el día más duro de todos. El martes es uno de los más livianos y el miércoles es como mediano, ¿cierto? ¿Para qué? Pues lo que yo entiendo de mi ciclo es que los lunes la idea es que como usted está descansado y es comienzo de la semana y no tiene como tanto estrés mental y eso, usted la da toda, ¿cierto? Entonces puede hacer pesos altos, mejorar mucho la técnica, trabajar muchos skills, pues como muchas cosas de gimnasia olímpica para las personas que mejorar o sacar ejercicios que usted no tiene o no hace, ¿cierto? El lunes. El martes yo lo utilizo mucho en cardio porque es como intensidad media, pues está uno un poquito cansado, pero el cardio permite que uno se recupere rápidamente a alta intensidad, entonces alcanza uno a recuperarse para el miércoles volver a dar una alta intensidad, que esa es como la idea, que el miércoles se dé la intensidad más alta. Jueves se descansa, porque si no, usted el jueves ya no da y el viernes sí que menos, entonces si se descansa el jueves, el viernes se puede dar una intensidad alta y el sábado una mediana o al contrario, ¿cierto? Entonces, entre más intensidad haya en nuestros entrenamientos, obviamente mejor van a ser los resultados. Entonces eso es a lo que le tenemos que apuntar. No se trata de hacer, se trata de ser inteligentes y de tener como un engranaje entre la nutrición y el entrenamiento, el descanso y la mente, ¿cierto? Yo hablé en estos días en un post de eso, que, o sea, que hay como 5 elementos que uno puede controlar realmente y que son los elementos que le van a dar uno éxito en ese engranaje de entrenamiento y nutrición, que son el descanso, la mente, el entrenamiento, la alimentación, y no me acuerdo cuál es el otro, pero de todas maneras ustedes deben ser muy inteligentes con cada cosa que hagan en su vida.
Yo he notado últimamente, pues, o noto desde hace mucho tiempo, yo creo que no últimamente, pero hay muchas personas y es muy bacano, pues, que hay una goma muy grande por el deporte últimamente, pero hay personas que nunca han hecho una actividad o que todo el tiempo han hecho actividades de no muy alta intensidad y de un momento a otro quieren estar entrenando 3 horas o quieren ser competidores o se quieren ir a unos... esperen que los gatos están peleando. Salomón, no señor, ven Lupe, Lupe ven para acá. Es que mis gatos están peleando. Bueno, entonces sí es muy importante que cada uno reconozca cuál es su proceso, por dónde ha pasado, hacia dónde va y qué quiere lograr y qué puede lograr, qué capacidades tiene. Entonces, uno muchas veces ve y es muy bacano pacientes que se empeliculan entrenando doble jornada o que van a empezar a hacer varios deportes a la vez o que de un momento a otro hacían un poquito de cardio y se quisieron volver triatlonistas, pero ojo, tienen que tener mucho cuidado porque tienen que tener presente qué capacidades tienen ustedes y por dónde han pasado, por dónde han pasado. Entonces, si usted no ha sido un deportista de alto rendimiento, de alta competencia durante gran parte de su vida, durante toda su vida, es mejor que no lo intente, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante porque realmente cuando uno no está preparado, no tiene las capacidades para hacerlo, eso puede ser perjudicial para la salud y también lo puede frustrar. Entonces, escoja una actividad que usted primero le guste, que lo encamine hacia sus objetivos y que le permita lograr lo que usted realmente puede. Porque ¿qué pasa? Después de los 35 años, la capacidad cardíaca de las mujeres decrece y la capacidad de los hombres a los 40, cardíaca. Y de verdad uno lo siente mucho en el entrenamiento, uno ya no es el mismo, por más que quiera dar, los sistemas ya empiezan a funcionar de otra manera y uno tiene que reconocer y tiene que ser consciente de eso. Entonces hay que ser consciente de en qué punto estoy, para dónde voy, qué puedo dar y cómo lo puedo hacer y que tiene que ser gradual. Mi proceso no es el proceso del otro, es mi proceso. Mi cuerpo no es el cuerpo del otro, es mi cuerpo. Mi cuerpo no va a reaccionar igual al de X o Y persona. Y hay otra cosa, muchas veces ustedes ven, y yo lo sé, ven en el Instagram, en el Facebook y en todas las redes sociales, ustedes ven que hay personas supuestamente que están fit todo el año con los cuadritos rayados así, mejor dicho, hasta la conciencia, no sé qué. Y realmente, por ejemplo, en estos días alguien me preguntaba que por qué yo no en todas las fotos no tengo todos los tatuajes. Pues obviamente porque no todas las fotos son de la misma época. Entonces uno tiene diferentes momentos y tiene diferentes estados. Nosotros no somos robots, no somos máquinas, no nos levantamos iguales todos los días, a menos de que tengamos ayudas ergogénicas o nos hayamos hecho intervenciones quirúrgicas que permitan que usted se levante con el abdomen igual todos los días. Entonces, tienen que ser muy conscientes de eso. Muchas veces miran una foto y dicen, ay, yo quiero ser así, y no se dan cuenta que esa persona tiene chuzo hasta, mejor dicho, por donde quiera, o tiene cirugías. Entonces, por eso es que en todas las fotos se ve igual, pero cuando usted ve un abdomen que varía, que en unas fotos se ve de una manera, en otras se ve de otra, es porque es una persona real, porque nosotros no somos máquinas, somos seres humanos y tenemos variables. Y tenemos variables con las que tenemos que aprender a convivir. Es muy importante cuando se está haciendo un proceso personal, espérenme un momentico, porfa. Es muy importante cuando uno está haciendo un proceso personal que
que uno se apersone de él y no se esté fijando en los resultados del otro. Dos personas pueden estar teniendo el mismo proceso y unos resultados completamente diferentes. Una persona puede estar entrenando demasiado y no tener tan buenos resultados como una persona que entrena mínimamente. Entonces hay que hacer un reconocimiento de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, que es lo que mejor tiene que conocer un deportista, su cuerpo. Cuando un deportista conoce bien su cuerpo, aprende a entrenar de manera inteligente. Cuando uno aprende a entrenar de manera inteligente, uno logra los objetivos o mantiene lo que quiera. Eso sí, siendo muy consciente, como les digo, de las variables. Entonces, muchos pacientes llegan esta semana un poquito abrumados por haber estado en vacaciones. No, es que yo comí mucho en vacaciones, yo no quiero ver. Entonces, yo les digo, es muy valioso los que van en ese punto del proceso al consultorio, porque realmente ahí es cuando uno tiene que continuar. Ustedes no pueden ser ajenos a la cotidianidad, uno tiene que tener vacaciones, tiene que tener el cumpleaños, tiene que salir, no sé, y tiene un día que quiera comerse algo diferente, pues podérselo comer y que no pase nada, ¿cierto? Porque si no, vamos a ser infelices. Y aquí no vinimos a eso, vinimos a ser felices. Entonces me devuelvo otra vez al punto en el que les estaba diciendo que es muy, muy, muy importante el descanso, porque no siempre las personas que entrenan el doble, el triple o que se matan haciendo cardio tienen los resultados que muchas veces con un entrenamiento inteligente se puede obtener. Pasa lo mismo con la nutrición. Llegan al consultorio y uno quiere que entiendan que lo más importante es volver a lo básico, pero les parece tan fácil, tan simple y tan sencillo que ni siquiera creen que pueda funcionar. Entonces es impresionante porque uno como profesional trata, o al menos yo creo en el poder de lo simple, creo en el poder del origen, ¿cierto? A mí no me gustan los alimentos rebuscados, ni tampoco me gusta que nadie se mate, ni que pase maluco, ni que llegue llorando, ni que esté deprimido, ni que se vean los huesos. A mí eso no me parece. Yo creo en los procesos sostenidos y sustentables que se hacen paso a paso. En eso es en lo que yo creo. Y de verdad es muy abrumador cuando la gente llega y uno le explica que es tan sencillo y están esperando es a que uno los ponga a aguantar hambre, están esperando a que uno les quite los alimentos buenos, a que uno no les dé permiso de nada, siempre dicen no me vaya a regañar y de eso no se trata, ¿cierto? De eso es de lo que menos se trata un buen proceso. Un buen proceso no lo pone usted a sufrir, un buen proceso lo lleva paso a paso a sus objetivos. Y si usted se devuelve un poquito en el camino, lo ayuda a avanzar otro poquito. Y si se devuelve otra vez, lo ayuda a avanzar. No lo, como que no lo juzga, no lo regaña. A mí eso pues que me va a regañar, no, no sé cómo se imaginan eso. Realmente eso no tiene cabida en un buen proceso para mí como profesional. Hay otras personas que sí les gusta aprender así. Yo soy muy militar en el entrenamiento, sin embargo, no dejo de reconocer que soy humana y que los seres humanos tenemos variables, que es lo más importante. Voy a mirar qué otras, qué otras, qué otras preguntas hay por acá, porque me voy a ir a ver el debate de los candidatos a presidente de Colombia. Hay que votar, pues no podemos permitir que la guerrilla se apodere de este país, por favor, hagamos conciencia de eso. Bueno, por acá me dicen, ¿qué piensas del kombucha y del vinagre de manzana en ayunas? El kombucha no lo he escuchado en ayunas, pues es un alimento fermentado, es muy bueno para repoblar la flora intestinal y el vinagre de manzana también es un alimento fermentado que sí lo he consumido en ayunas, lo que ayuda es como a limpiar todo el tracto digestivo. Cuando se lo tomen en la mañana, asegúrense, pues yo cuando me lo tomo como un shotcito
como en una copa de trago y espero por lo menos 20 minutos o media hora para que él pueda hacer como su efecto de limpieza en el cuerpo y ya así pueden comerlo o alguna otra cosa que quieran comer. Bueno, ¿qué alimentos nos ayudan a mejorar el colon? Bueno, ya les hablé de los suplementos de probióticos de Progrurt, que me parecen muy buenos. Y les hablé también de los alimentos fermentados y los vegetales y los alimentos que provengan de la tierra altos en fibra. Son muy importantes. Eviten al máximo los antibióticos. Antibióticos más de 3 días barren toda la flora intestinal. No tener flora intestinal está asociado con depresión, con autismo, con Alzheimer, con muchas enfermedades que se relacionan con el cerebro porque ellos trabajan juntos, el colon y el cerebro trabajan conectadísimos. El uno le manda a decir al otro lo que hace, el otro le manda a decir al otro lo que hace, se dan las órdenes conjuntamente. Bueno, eh, hacer ejercicio en la noche, pues si no hay de otra y no hay otro momento, pues es mejor hacerlo que nada. Pero obviamente pues como se producen endorfinas y te deja activado, pues va a ser mucho más difícil conciliar el sueño. Igual si lo haces temprano y te acostumbras, pues muy bien. Bueno, bueno, a ver qué más preguntas hay. ¿Qué ejercicio hacer para empezar a adelgazar? No, eso es muy personal, dependiendo como de los procesos que hayas tenido, eh, porque qué experiencia hayas tenido también como con actividad física. Lo más importante es que lo hagas gradual, ¿sí? Por aquí me preguntan que si es bueno entrenar en ayunas. A mí me encanta. Yo entreno en ayunas hace muchos años. Solamente cuando no estoy, cuando estoy en época de competencia, sí como, me estoy preparando para competir, sí como antes de entrenar. De resto no lo hago porque me gusta levantarme y entrenar de una. Entonces me tomo un café y con eso entreno. Y eso es un proceso de adaptación muy personal. Hay personas que lo logran. Se ha dicho pues que en alta intensidad no, pero pues a mí me funciona bien. Lo que pasa es que yo ya llevo muchos años entrenando y la verdad es que cuando lo hago en ayunas, pues obviamente no le pongo tanta intensidad como le pongo cuando sí ingiero carbohidratos. Cuando quiero hacer entrenamientos muy duros, demasiado largos, o voy a chequear pesos, sí consumo carbohidratos antes de entrenar. ¿Por qué? Porque esa es la gasolina que requiere el deporte que yo practico, que es CrossFit. Entonces también es muy importante saber qué tipo de gasolina requiere según el tipo de entrenamiento que usted hace, porque no funciona la gasolina igual. Hay dos tipos de gasolina, carbohidratos y grasa, y cada uno funciona mejor para unos deportes y para otros, ¿cierto? Eh, a mí en ayunas los jugos verdes, no sé, pues yo pienso que un jugo verde o un jugo de vegetales, un jugo de frutas con vegetales, es un complemento, no es un suplemento. ¿Qué haces cuando te tomas un jugo verde en ayunas? Pues simplemente llenarte de fibra, ¿cierto? Pero igual, por ejemplo, cuando yo me levanto, yo me tomo 1 litro de agua solo y hace exactamente lo mismo, como barrer desechos. Entonces, sirve igual. Por acá me preguntan que si se quema más grasa en ayunas, es muy relativo. Cuando una persona está en un porcentaje de grasa alto, generalmente no se ve la diferencia. Cuando se está en un porcentaje de grasa muy bajito, sí, sí se empieza como a notar más la diferencia, pero como te digo, es un proceso de adaptación en el que tiene que llegar a un punto donde tú toleres el entrenamiento que haces, porque pues obviamente no vas a ser capaz de hacerlo, pues no vale la pena que lo hagas, no tiene razón de ser, ¿sí? Es mucho más importante eh,
darla todo en el entrenamiento. Entonces, por eso es que uno le recomienda más, pues yo realmente siempre le pregunto a la persona si le gusta entrenar en ayunas o si le gusta comerse algo. Dependiendo de lo que cada persona sienta como en su comodidad, pues obviamente el plan de nutrición se genera a partir de eso. Como les digo, pues obviamente yo por una competencia no me voy a ir en ayunas, pero todos los días que me levanto tan temprano a entrenar, sí, pues me voy en ayunas. Eh, como les digo, es un proceso de adaptación personal. Si la persona lo llega a hacer y le va bien, yo no le veo ningún problema, ¿cierto? Siempre y cuando uno lo tolere, a nivel después de que no se va a desmayar, no es más de 3 horas, no es alto rendimiento, no es un Ironman, pues no es nada que le vaya a significar como un problema de salud. Eh, Me pregunta por acá que si el agua con limón ayuda a bajar de peso. No hay ningún alimento que ayude a bajar de peso. Hay alimentos que nos ayudan a aumentar la temperatura del cuerpo, la tasa basal metabólica, que es la capacidad que el cuerpo tiene de producir calor para destruir los alimentos en nuestro interior o para metabolizar cualquier cosa que entra a nosotros. Entonces, el vinagre de manzana, el limón, ese tipo de ayudas, el té verde, eh, lo que nos hacen es ayudarnos a que la temperatura corporal se eleve y se quemen los alimentos, o sea, se metabolicen, porque no se disuelven, se metabolicen, o sea, se destruyan más rápido dentro del cuerpo y eso haga que se produzca más calor, calor igual calorías, entonces pues eso te hará quemar unas 20 o 30 calorías más en el día, ¿cierto? Entonces realmente no hay pues como alimentos milagrosos que te hagan quemar grasa, no. Yo ya les había hablado como de los quemadores de grasa, que son supremamente peligrosos. Sobre todo ahora venden muchos como frasquitos con líquidos que tienen sibutramina, eso es supremamente peligroso. Eh, yo les habría yo les había como hablado de la sibutramina en algún momento. Pues tengo un caso muy cercano, mi mamá le gustaba tomar mucha sibutramina. Desafortunadamente la sibutramina está muy asociada con problemas cardíacos, con problemas cardiorrespiratorios y pues mi mamá murió de un paro cardiorrespiratorio de 39 años, entonces yo no recomiendo los quemadores de grasa, de ninguna manera. Los termogénicos, que son los alimentos que ayudan como a aumentar la temperatura interior del cuerpo, están bien, ¿sí? Y hay muchos que son muy buenos. Pero realmente la sibutramina, los químicos que prometen bajar de peso milagrosamente en una semana, en dos, díganles no, porque si bajan de peso en 2 semanas, a lo mejor cuando lo recuperen 3 o 4 veces lo que bajaron, no lo vuelvan a bajar o los daños en el metabolismo sean irreversibles. Yo he recibido personas así, con daños de metabolismo severos a raíz de esas cosas. Entonces, tengan mucho cuidado, no consuman eso, ni bloqueadores de carbohidratos tampoco. Eso tampoco es bueno, porque eso impide al estómago, le impide la capacidad de absorción de nutrientes y lo que termina es produciendo un daño porque ustedes no van a absorber la cantidad de nutrientes de los alimentos que consumen y pues ahora ya saben que son muchos menos porque la tierra está ya muy desnaturalizada. La L-carnitina es un aminoácido que ayuda a movilizar la grasa como combustible, pero no hace milagros, pues en realidad no. ¿Qué opino de las barras de proteína importadas que venden y que están en todas las tiendas? Pues cuando es una situación de emergencia, pues para el desembale están buenas, pero las tablas nutricionales, eso reemplaza una comida principal, un desayuno, almuerzo, una comida completa. Y como es tan poco volumen, es una cosa tan pequeña, pues al menos a mí nunca me va a dejar llena. Entonces es un alimento detonante porque me va a hacer comer mucho más. Además de eso, casi todas están elaboradas con alcoholes de azúcar, que el alcohol de azúcar lo que hace es retener la palatabilidad del azúcar en la boca, lo que hace que comas más azúcar o que inclusive la adicción que tienes al azúcar pues nunca desaparezca. Eh, bueno, ahí contesté entonces lo de
lo de las barras. Bueno, bueno, aquí les voy a dejar entonces este live. Ya me voy a ir a ver el debate. Si tienen alguna otra duda o pregunta, con mucho gusto, pues acá estoy. Ya vuelve el live, siempre es a las 8:30, perdón, a las 8. Va a seguir siendo a las 8 de la noche, los martes. Obviamente cuando no pueda darlo, pues no se dará. Cuando lo vaya a dar y tenga como temas para compartirles, con muchísimo gusto. Y cuando ustedes también tengan dudas, pues también pueden sugerirme temas para que tratemos. Yo sé que uno de los temas más controversiales es alrededor del entrenamiento que se come y pues bueno, ese tema lo hemos tocado muchas veces, pero pues igual, si lo tenemos que volver a tocar, lo tocamos, porque esto es un espacio para ustedes, para que salgan de dudas. Gracias, Dani. De verdad, a mí también me hacía mucha falta hacer los live, sino que había estado como un poquito ocupada y no me habían como coincidido los horarios para hacerlo, pero ya estoy de nuevo acá. Y bueno, los quiero mucho, muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo en un próximo live. Franci, te quiero mucho, qué rico que estés por acá. Y bueno, espero que esto les sirva. Hay muchos live que tengo que colgar en el canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Mamba Nutrición Oficial. Mi Instagram, Mamba la Negra. Y pues si necesitan info de citas o de los planes que manejo, me pueden escribir a mi WhatsApp, solamente por WhatsApp, de 8 a 5 de la tarde y con mucho gusto les envío toda la información. Los quiero mucho, pasen una feliz noche, vayan a ver el debate, voten porque necesitamos que este país tan bonito siga floreciendo. Los quiero mucho, feliz noche, gracias por todo y estamos viéndonos de nuevo todos los martes por acá. Chao.